Hola, hola, bienvenidos a este canal. Hoy les enseño a realizar este precioso perrito. Miren todos los detalles que tiene, súper lindo y fácil de hacer. Espero que les guste y se suscriban a este canal, le den me gusta y miren los demás tutoriales que tengo por ahí y estén pendientes de los nuevos que vienen. Iniciamos con la cabeza. Vamos a empezar con un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico vamos a realizar 6 puntos bajos. Recuerden que el punto bajo es pasar el centro del anillo, sacar hilo y pasar por esos dos. Al centro, pasar y por esos dos. Y realizamos 6 puntos bajos dentro del anillo. Cerramos el anillo mágico y en la segunda vuelta vamos a realizar 6 aumentos. Y al final tendremos 12 puntos. Recuerden que el aumento es realizar 2 puntos bajos dentro de cada uno de los puntos. Recuerden colocar el marcador de vueltas. En la siguiente vuelta, la vuelta número 3, vamos a realizar un punto bajo y un aumento. Y al final de la vuelta tendremos 18 puntos. Y el aumento en el siguiente punto. En la vuelta número 4 vamos a realizar 2 puntos y un aumento. 1, 2. Colocamos el marcador de vueltas y el aumento. Y así hasta finalizar la vuelta. Al finalizar la vuelta tendremos 24 puntos bajos. En la vuelta número 5 vamos a realizar 3 puntos bajos y un aumento. Y al final de la vuelta tendremos 30 puntos bajos. Entonces 1, 2, 3 y el aumento. En la siguiente vuelta vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo. Pero yo quiero hacer cambio de color para hacerle una manchita. Entonces vamos a realizar, los que quieran hacer la manchita, 18 puntos bajos en este color, luego 2 puntos bajos en el siguiente color y después 10 puntos bajos otra vez este mismo color. Entonces 18 en este color al principio, luego 2 del otro color y luego 10 otra vez de este color, 17 y 18. En este caso jalamos acá, que nos quede ahí más o menos larguito. Yo quiero usar este otro color para las manchitas. Entonces, para hacer el cambio de color, lo voy a hacer de esta forma. Me meto por el hilo de acá arriba, solamente de la mitad del punto, de un solo ladito, hacia afuera y por el que está abajo. Entonces me meto por esos dos. Hilo y lo paso. Y ya me llevo estos dos hilos por la mitad de los puntos. Los escondo ahí entonces. Tomo el hilo y hago el punto normal ya con el nuevo color, llevándome los dos hilos por la mitad, dejándolos ahí. Miren, ahí los tengo en la mitad. Paso el hilo y cierro y entonces ahí están los dos puntos que debemos hacer y los hilitos en la mitad. Ahora el color que teníamos antes, miren que acá tenemos largo, entonces jalamos y ahí nos queda un cambio de color. Entonces acá otra vez nuevamente subimos un poquito de este y vamos a volver a cambiar de color al color que ya veníamos trayendo en el cuerpo, este color café. Entonces lo tomamos y subimos y este hilo en el color blanquito lo seguimos llevando
solamente otros 2 puntos. Hacemos 1, 2 puntos y ya lo volvemos a jalar y ahí sí cortamos los dos. Pues a mí me gusta un poquito larguito para que no corra el riesgo de volverse y se quede eso ahí hacia adentro. Entonces sigamos. Acá nos faltan 8 puntos porque ya hice 2 y aquí el cambio de color hacia allá son 10. Entonces hacemos esos 8 que nos faltan y nos vemos para hacer la siguiente vuelta. Ahora vamos a realizar en la vuelta número 7 17 puntos bajos en este color. Luego vamos a realizar 4 puntos bajos en el color de la manchita y luego vamos a realizar 9 puntos bajos desde donde hacemos el cambio de color, otra vez el color del cuerpo hacia la final de la vuelta y tendremos los mismos 30 puntos. Listo, entonces acá ya estamos en el punto 17, subimos un poquito este hilo, tomamos el otro color, nos metemos por la hebra de afuera de arriba, por la hebra que está aquí abajo también, como les expliqué ahorita. Pasamos el hilo, metemos estos para esconderlos un poquito y realizamos los 4 puntos que corresponden con este color. 1, 2, 3 y 4. Dejamos este largo y ahora el hilo café lo jalamos para que no nos quede ahí arriba eso. Y ahora nos metemos nuevamente a la hebra de este lado, a la hebra de abajito y vamos a cambiar de color otra vez al color que veníamos haciendo el cuerpo. Y ahora vamos a realizar los puntos que faltan a este lado, que son 9, pero vamos a realizar solo 2 escondiendo el hilo blanco. Jalamos, lo cortamos, ya lo dejamos hacia el centro, no lo seguimos escondiendo y realizamos los puntos que nos faltan. Ahora al inicio vamos a realizar 16 puntos bajos, luego acá vamos a realizar 6 con el color de la manchita y luego al finalizar vamos a realizar 8 puntos con el color del cuerpo. Realizamos un punto en cada punto haciendo los cambios de color que les indiqué. Listo, aquí estamos en el cambio de color. Recuerden subir el hilo del último punto. Nos metemos por las 2 hebritas que corresponde meternos. Pasamos el hilo y vamos a tomar los 2 hilos y los vamos a llevar escondidos. Y vamos a realizar los 6 puntos que van acá. 2, 3, 4, 5, 6. Si vemos que el color blanco ya está muy cortico, mejor entonces lo metemos. Ese no importa tanto, el que más importa es el café para poderlo luego jalar. Entonces, como ya tenemos los 6 puntos, jalamos el color café del cuerpo, levantamos el blanco y ya nos corresponde hacer nuevamente cambio de color por el hilo delantero y por el hilito de abajo. Entonces, tomamos el hilo café
lo pasamos y seguimos realizando los puntos. Escondemos, como ya les he explicado, este color blanco acá al final, solo 2 puntos. Lo jalamos y lo cortamos. Y esa esquinita ya no la escondemos más, sino que la dejamos ya para el centro. Y seguimos realizando los 8 puntos que corresponden a este otro lado de la vuelta. En la vuelta número 9 vamos a realizar los mismos 30 puntos, haciendo igualmente cambio de color. Ahora vamos a realizar 17 puntos bajos en color en el que llevamos el cuerpo del perrito. Vamos a realizar 4 puntos acá donde está la manchita y luego vamos a realizar 9 puntos al final. Vamos a levantar el último punto que hicimos con el color del cuerpo. Nos metemos por las hebritas que corresponde para hacer el cambio de color. Nos llevamos estos 2 hilos y realizamos los 4 puntos con el color de la manchita. Dos, 3 y el número 4. Y ahora vamos a jalar el color café. Subimos este punto, el último punto que hicimos acá. Nos metemos por los puntos que corresponden para hacer el cambio de color. Cambiamos a color café. Este color blanco corto lo dejamos en el centro, con el largo así permanecemos y seguimos realizando los 9 puntos que nos quedan al final de la vuelta, pero seguimos solamente 2 con el color blanco, jalamos y cortamos. Y ahí sí, dejamos este blanco al medio y seguimos haciendo los puntos que nos quedan de esta vuelta. En la vuelta número 10 vamos a realizar 18 puntos bajos en color café. Luego vamos a realizar 2 puntos bajos en la manchita y 10 puntos bajos en color café hacia el otro lado. Bueno, entonces en este último punto, como siempre, vamos a levantar el hilo. Bueno, vamos a meternos primero por las 2 hebras que corresponden, que miren, ahí se ven muy claramente que son estas 2. Y vamos a meternos. Hebra delantera de la parte de arriba y la hebra de abajo. Entonces, tomamos el hilo de la mancha y nos hacemos los 2 puntos que corresponden, llevándonos los hilos en el centro. Acá jalamos el color café y vamos a subir este otro punto y volvemos a hacer el cambio de color al color correspondiente en el cuerpo. El color café más oscuro. Y ahora vamos a el cortito lo dejamos en el centro y con el blanco, bueno, con el café clarito nos vamos 2 puntos más allá. Realizados los 2 puntos, jalamos este hilo. Antes de seguir, recortemos este color y llevémoslo al centro. Y ya así seguimos con los puntos que nos corresponden. Esta vuelta va a ser la última vuelta en la que vamos a realizar cambio de color y vamos a realizar 19 puntos normal en el color del perrito. Luego vamos a realizar un punto del color de la mancha
Y por último vamos a realizar 10 puntos del mismo color del perro. Listo, entonces acá levantamos el hilo, nos metemos por las 2 hebras correspondientes para realizar el cambio de color. Realizamos el punto que corresponde del color de la manchita, porque acá solamente es uno. Jalamos el hilo café y jalamos acá este hilo blanco. Ahora vamos a meternos por las 2 hebras y tomamos hilo café del color del cuerpo, café oscuro. Llevamos el color de la manchita más largo, 2 puntos, 1, 2 para esconderlo. Luego jalamos y cortamos el color blanco. Lo escondemos en la mitad, así pues en el centro del círculo, y ya seguimos realizando los puntos bajos que nos hacen falta. En las vueltas 12 y 13 vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo y al final de cada una de las vueltas tendremos 30 puntos bajos. Los ojos se los coloqué entre la vuelta 7 y 8 con 4 puntos de separación. En la vuelta 14 vamos a realizar 3 puntos bajos y una disminución y al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos. 1, 2, 3. Recuerden que la disminución se realiza pasando por este hilo, por la hebrita delantera del siguiente punto y del siguiente punto, de los dos siguientes puntos, y luego pasando hilo por esos dos y dejando para pasar por los dos que nos quedan. En la vuelta número 15 vamos a realizar 2 puntos bajos y una disminución. Al final de esta vuelta dejamos hilo largo para coser al cuerpo, ya que esta es la última vuelta. Y al final nos quedan 18 puntos. Vamos a rellenar entonces la cabecita. Ahora vamos a empezar a realizar el cuerpo. Vamos a realizar un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a realizar 6 puntos bajos. Cerramos el anillo mágico. Realizamos en la segunda vuelta 6 aumentos y al final de la vuelta tendremos 12 puntos bajos. En la vuelta número 3 vamos a realizar un punto bajo y un aumento y al final de esta vuelta tendremos 18 puntos bajos. En la vuelta número 4 vamos a realizar 2 puntos bajos y un aumento. Al final de la vuelta tendremos 24 puntos. En la siguiente vuelta, la número 5, vamos a realizar 10 puntos bajos, luego 2 puntos bajos del color de las manchitas y después vamos a realizar 12 puntos bajos del color del cuerpo de nuestro perrito. De aquí hacia abajo vamos a hacer también muchos cambios de color, pero hasta cierto punto, hasta la vuelta 22, vamos a mantener la misma cantidad de puntos. Entonces no les voy a volver a mostrar pues el proceso del cambio de color para que no se nos haga tan largo el video, porque yo creo pues que ya lo hemos repasado en la carita y pues acá les voy a mostrar por última vez. Y pues si necesitan volver a ver, pueden de pronto devolver un poquito el video para que no se quede tan largo. Listo, entonces nos metemos, como ya les había explicado, por la hebra delantera de aquí arriba y por la hebra que está acá abajo. Entonces tomamos el hilo del color de la manchita y vamos a pasarlo y luego vamos a realizar los 2 puntos que van acá escondiendo estos hilos.
1, 2. Luego vamos a jalar el color café oscuro y acá vamos a subir este color claro y vamos a volver a hacer el cambio de color al color que corresponde al cuerpo. Y hacemos 2 puntos para esconder estos hilos. Entonces ahora jalamos el hilo blanco que estaba largo de adelante y ahora sí cortamos y dejamos estos dos colores, esos dos hilos en el centro, ya para no andar con ellos más. Y seguimos realizando los puntos que nos hacen falta para terminar la vuelta. Ahora en esta vuelta que sigue, la número 6, vamos a realizar 9 puntos al principio. Luego vamos a realizar en la manchita 4 y después acá en el color otra vez del cuerpo vamos a realizar 11. ¿Listo? Entonces 9, 4 y 11. 9 color de la piel del perrito, 4 la mancha y 11, perdón, acá al finalizar. Ahora de esta vuelta 7 a la vuelta 22 vamos a realizar un punto en cada punto, pero también realizando el cambio de color acá de la manchita, los mismos 4 puntos acá. Entonces volvemos a realizar 9 puntos bajos en el color del perro, luego 4 puntos de la manchita y luego 11 puntos otra vez el color de la piel que tiene el perro. Listo, entonces al final de cada vuelta tendremos los mismos 24 puntos. Nos vemos cuando ya tengamos el cuerpito en la vuelta 22. Listo, ahora ya estoy en la vuelta 22. Ahorita les dije que es la 22, pero no, acá hagamos un cambio y en vez de realizar acá también 4 puntos del color de la manchita, hagamos solamente 2. Entonces vamos a realizar 10 puntos al inicio, 2 acá en la mitad y 12 al otro lado. Listo, entonces para que ya como que cerramos acá la manchita. Ahora vamos a rellenar y ya de acá en adelante pues vamos rellenando cuando nos haga falta. En la vuelta número 23 vamos a realizar 2 puntos bajos y una disminución. Al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos. Entonces 1, 2, colocamos el marcador de vueltas, la disminución. En la vuelta número 24 vamos a realizar un punto bajo y una disminución y al final de la vuelta tendremos 12 puntos bajos. Y aquí va la disminución. Ahora vamos a realizar la última vuelta, que es la vuelta número 25, donde realizaremos 6 disminuciones. Y pues obviamente al final de la vuelta solo nos quedan 6 puntos. Ahora vamos a cortar más o menos larguito para poder cerrar. Con la aguja lanera jalamos el hilo y vamos a pasar por cada una de las hebras delanteras de cada uno de estos 6 puntos de esta manera para poder cerrar. Y ahora jalamos y entonces escondemos el hilo, lo sacamos por cualquier lado y podemos realizar un nudo para esconder la hebra. Que este nudo podemos usarlo siempre que terminemos de unir alguna parte al amigurumi para esconder y asegurar.
luego escondemos bien el hilito pequeño que quedó y listo. Ahora vamos a realizar el hocico. Vamos a empezar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Uno. Cerramos el anillo mágico. En la segunda vuelta vamos a realizar 6 aumentos. Y al final de la vuelta tendremos 12 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 3 vamos a realizar un punto bajo y un aumento. Al final de la vuelta tendremos 18 puntos. Ahora en las vueltas 4 y 5 vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo. Al finalizar cada una de las vueltas debemos tener los mismos 18 puntos bajos. En la última vuelta la secuencia es 2 puntos y un aumento. Ya la realicé y eso. Realizamos en el primer punto de la vuelta el cambio de color. Luego realizamos la secuencia de 2 puntos y un aumento, 2 puntos y un aumento y luego 2 puntos. En total hay 10 puntos contando normal el aumento como 2, 10 puntos. Y ya luego volvemos a cambiar de color y seguimos con la secuencia. 2 puntos y un aumento, 2 puntos y un aumento y así hasta finalizar y tener los 24 puntos. Al final dejamos hilo largo, cortamos para unir luego la cabeza. Ahora siguen las patas. Bueno, yo en las paticas voy a realizar cambio de color. Voy a empezar con este color y luego cambio al café más oscuro. Si ustedes desean también hacer lo mismo, pues si hacen unas cambiando de color y las otras sin cambiar de color, o sea, los mismos puntos, pero no cambian de color. Listo, entonces los que hagamos cambio de color iniciamos pues con el otro color. Los que no, normal, no hay problema. Entonces, hacemos un anillo mágico y realizamos 6 puntos bajos dentro del anillo. Listo, cerramos el anillo y ahora vamos a realizar la segunda vuelta. En la segunda vuelta vamos a realizar 6 aumentos. Al final de la vuelta tendremos 12 puntos bajos. De la vuelta número 3 a la vuelta número 7 vamos a realizar 12 puntos bajos en cada vuelta. Entonces aquí ya, después de haber hecho estas 2 vueltas en este color, vamos a cambiar de color al color café. Rellenamos un poquito las paticas y en la siguiente vuelta, que es la vuelta número 8, vamos a realizar 6 disminuciones seguidas. Y ya esta es la última vuelta y al final de esta vuelta vamos a dejar hilo largo para unir al cuerpo. No cerramos, sino que dejamos así como las 6 disminuciones, no cerramos con aguja. Y bueno, pueden entonces de pronto cada una de las patitas llegar hasta diferente altura con el otro color o hacerles manchitas por otros lados. Ya yo creo que se deja personalizar muy bien y pues es muy fácil hacer estos cambios de color. Listo. Ahora vamos a iniciar con las orejas. Vamos a iniciar con este color. También quiero hacerle una manchita a las orejas, juego igual. Yo una oreja no quiero hacerle manchitas, solamente a una. Entonces ustedes la segunda realizan la misma cantidad de puntos, pero sin hacer cambio. O ya si ustedes quieren hacerle las 2 orejitas con manchita, entonces hacen las 2 iguales. Empezamos entonces realizando un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la segunda vuelta vamos a realizar 6 aumentos. Al final de la vuelta tendremos 12 puntos bajos. En la vuelta número 3 vamos a realizar un punto bajo y un aumento y al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos. Ahora de la vuelta 4 a la vuelta 7 vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo y al finalizar la vuelta tendremos
18 puntos bajos al finalizar cada una de las vueltas. En la vuelta número 8 vamos a realizar 2 disminuciones en la vuelta. Entonces realizamos una disminución en esta esquina y otra disminución en esta esquina. Entonces 1, 2 y la disminución la cerramos. 6 y acá realizamos otra disminución. Y realizamos los siguientes puntos que nos quedan faltando, que serían 8 puntos. En la vuelta número 9 vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo. Al final de la vuelta tendremos 16 puntos. En la siguiente vuelta, la número 10, vamos a iniciar realizando una disminución. Luego vamos a realizar 5 puntos bajos, después la otra disminución y después 7 puntos bajos para que nos queden una disminución en este lado y otra disminución al otro lado. Para realizar la vuelta número 11 vamos a realizar el cambio de color y en esta vuelta vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo. Al final de la vuelta tendremos 14 puntos bajos. En la siguiente vuelta, la número 12, vamos a realizar una disminución. Después de la disminución realizamos 4 puntos bajos, después otra disminución y luego 6 puntos bajos para que igualmente nos quede una disminución acá y otra acá al otro lado. Y al final de la vuelta nos quedan 12 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 13 vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo y al finalizar la vuelta tendremos 12 puntos. En la vuelta número 14 vamos a realizar una disminución, después vamos a realizar 3 puntos bajos, después otra disminución y luego 6 puntos bajos. Y al final de esta vuelta tendremos 10 puntos. Al finalizar la oreja vamos a pasar por este punto completo, luego por este otro punto, o sea por el punto del otro lado, vamos a sacar hilo y hacer un punto bajo, como a cerrar esto con un punto bajo. Entonces pasamos por este punto, por el punto del otro lado y luego pasamos hilo y realizamos un punto bajo. Así. 5 veces porque como son 10 y pasamos por acá una vez y por allá otra vez serían 5 veces. Entonces así es como nos quedan las orejas. Ahora vamos a realizar la cola. Yo voy a iniciar con este color, luego hago cambio de color. Ya si ustedes también quieren hacerle la manchita en la cola o si quieren hacerlo del mismo color todo el perrito, entonces no empiecen con otro color. Iniciamos con un anillo mágico de 5 puntos bajos. Entonces realizamos 5 puntos bajos dentro del anillo. Listo, cerramos el anillo y en la segunda vuelta vamos a realizar un punto bajo y un aumento hasta finalizar la vuelta. Al finalizar la vuelta tendremos 7 puntos. De las vueltas 3 a la 8 vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo. Si ustedes quieren realizar el cambio de color, entonces lo realizan iniciando la vuelta 7 y hacen la vuelta 7 y la vuelta 8 en el otro color. Listo, vamos a empezar a coser primero el hocico a la cara. Acá vamos a echarle un poquito de algodón. A mí me gusta echárselo cuando ya voy cerrando por un ladito para que no me estorbe mientras coso. Entonces lo acomodo. Yo quiero que quede acá cerquita del lunarcito este pedacito que le puse de otro color. Y bueno, voy a empezar a unirlo. Luego acá. Entonces tomamos un puntito del hocico, otro puntito en el cuerpo, en el hocico por la hebra de afuera, en el cuerpo y así sucesivamente hasta finalizar.
Como les digo, cuando ya les falte poco, pues echan el algodoncito. Ahora vamos a pegar la cabeza al cuerpo. La acomodamos acá. Yo le quiero poner el rayito en la parte de abajo. Iniciamos tomando un punto del cuerpo, un punto de la cabeza, luego otro punto del cuerpo, de la cabeza, del cuerpo, y así sucesivamente hasta dar toda la vuelta. Las orejas vamos a pegarlas 4 vueltas hacia abajo desde el centro y 2 puntos más allá de los ojos. Listo, entonces empezamos acá. Esta me toca iniciarla desde este lado porque si no me queda levantadita. Entonces, luego nos metemos hacia acá otra vez en el punto. Nos vamos a parar en el siguiente punto. Luego pasamos al siguiente punto del cuerpo. Luego otro punto de la cabeza. Digo, de las orejas. Y otra vez en el cuerpo, en la cabeza. Y así sucesivamente. Listo, entonces así se ve. Ahora vamos a ubicarle la colita. De este también vamos a tomar solamente la hebra delantera de los puntos de la última fila y con esa unimos. Podemos volver a pasar por el mismo punto porque como es tan pequeña la parte, entonces hay veces que si pasamos a otro punto ya nos queda muy adelantada. Entonces así nos vamos yendo, tomando el punto del cuerpo, la hebra de la colita. Personalmente la cosida es lo que es como más complicado de explicar porque pues cada parte es diferente, uno se tiene que ir moviendo pues hacia donde queda bien la forma de las cosas, pero bueno, espero que me entiendan. Igual esto generalmente es como ya la maña de uno porque pues no hay una manera única ni diría yo que perfecta para pegar las cosas, entonces pues uno va agarrando técnica y tal vez explicarla no es tan fácil. Bueno, ya terminando de unir la colita, como les he explicado, nos vamos a otro lado, hacemos el nudito, escondemos y cortamos. Ahora vamos a ubicar las paticas. Vamos a unirnos acá. Luego otra vez nos agarramos del cuerpo. Y acá, pues no solamente voy a tomar pues los puntitos de la última fila, sino que para poderle acomodar bien las paticas, también tomo cualquier punto de acá abajito, como para que queden bien ubicaditas y no queden volándose. Ya uno más o menos por instinto pues las puede acomodar de mejor manera. Por ejemplo, acá tomo un punto de aquí debajo, el de acá,
para poder que quede alineadito con el cuerpo y que se vea más natural y no quede la patita así volada, sino que quede pegadita. Listo, y así, entonces vamos a pegar todas las patitas. Igualmente, pues vamos a hacer un nudo en cualquier lado y a esconder el hilo. Miren, así es como va quedando el perrito. Ahora vamos a colocarle con hilo negro la nariz. Vamos a bordarle la nariz desde la mitad de acá, pues donde inicia el anillo mágico, subimos 3 vueltas. Y bueno, vamos a empezar y volvemos a bajar y bordamos hacia un ladito. Pueden ser 2 puntos acá, luego volvemos al centro y 2 puntos hacia el otro lado. Volvemos al centro, volvemos y subimos. Subimos y bajamos las veces que sea necesario, que ya no se vea el color de la piel, solo se vea negrita la nariz. Ya luego de tener bordadita la nariz, volvemos al centro y bajamos una vuelta. Y le realizamos la rayita acá y ya nos pasamos por acá a otro lado. Y con la otra hebrita que quedó al principio, podemos también bajar si nos da. Si no, pues no hay problema, podemos hacer las 2 veces con el otro o solo una vez. Y lo pasamos al mismo punto. Y entonces, como este es color negro y no podemos hacer el mismo nudo de la vez pasada, realizamos un nudo con los dos. Hundimos el nudo. Cortamos. Y terminamos de hundir. Nos queda bordadito, lindo la nariz, y así es como nos queda nuestro perrito. Bueno, entonces hasta acá, nos vemos en un próximo video. Espero no olviden ir a dar un vistazo al canal, suscribirse, activar la campanita y darle like a este video. Nos vemos en la próxima. Chao.